En el mundo inicia con la Fiscalía de Francia, que inició una segunda investigación sobre la muerte del influencer Jean Portmanov, ocurrida en directo en la plataforma Kik. El objetivo es determinar si ésta difundió contenidos ilícitos y si incumplió el reglamento europeo al no alertar a las autoridades sobre material vejatorio. Portmanov falleció entre el 17 y el 18 de agosto durante una transmisión de 12 días en la que se le impedía dormir. El creador de contenido, cuyo nombre real era Raphael Graven, era conocido por protagonizar videos donde sufría humillaciones por parte de otros influencers, incentivadas por donaciones de espectadores. Además de Lobeco, fiscal de París, la fiscal de Niza ya había abierto una primera investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, que según la autopsia preliminar fueron médicas o toxicológicas, descartando intervención de terceros. El gobierno francés expresó su indignación y anunció que denunciará a Kik ante los tribunales. La plataforma, de origen australiano, se ha convertido en un espacio para contenidos extremos debido a su política de remuneración más generosa que otras plataformas de transmisiones en directo como Twitch o YouTube Live, lo que ha generado preocupación sobre sus responsabilidades legales y éticas. El canciller alemán Friedrich Merz reafirmó que Alemania no reconocerá por ahora un Estado palestino, a diferencia de países como Canadá y Francia. Según Merz, el reconocimiento debe ser el último paso de un proceso negociado hacia una solución de dos estados entre israelíes y palestinos, algo que para el canciller no se cumple, por lo que Alemania no se sumará a iniciativas similares en un futuro inmediato, si bien se han dado muchos más ataques de modo reciente por parte de Israel. Recuerde que, por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney anunció que Canadá sí reconocerá a Palestina como Estado en la Asamblea General de la ONU durante septiembre, argumentando que las perspectivas de una solución de dos estados se deterioran cada vez más, uniéndose a Francia, que también tiene previsto hacerlo. La diferencia de enfoques entre estos países refleja el debate internacional sobre cómo avanzar hacia una resolución del conflicto palestino-israelí, entendiendo que, por ejemplo, proyectos como la construcción de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada que acaban con dicha posibilidad han sido aprobados en Israel. La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó un 13,6% en agosto, alcanzando su nivel más bajo desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023, según el índice de confianza en el gobierno, encuesta ejecutada por la Universidad Torquato Di Tella. El puntaje se ubicó en 2,12 sobre 5, con unos descensos en todos los componentes evaluados: honestidad, capacidad de gestión, eficiencia del gasto, evaluación general y preocupación por el interés público. La caída fue más pronunciada entre mujeres, jóvenes de 18 a 29 años y habitantes de la capital y la provincia de Buenos Aires. La encuesta se realizó incluso antes de que se conocieran denuncias de corrupción contra funcionarios del Ejecutivo vinculadas al presunto cobro de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. El promedio de confianza durante los 20 meses de gobierno Milei es inferior al de Mauricio Macri en el mismo periodo, pero superior al de Alberto Fernández. El ICG, publicado mensualmente desde 2001, ha mostrado correlación con resultados electorales, lo que vuelve relevante esta caída de cara a las próximas elecciones legislativas a celebrarse el 7 de septiembre. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. Nuevos ataques rusos en la región ucraniana de Donetsk dejaron un civil fallecido y 6 heridos, según informó el jefe de la administración local, Vladimir Filashkin. Desde el inicio de la invasión rusa, más de 3.400 personas han fallecido y cerca de 7.900 han resultado heridas en esa zona. En Jersón, otros 4 civiles fueron heridos por bombardeos rusos que incluyeron el uso de drones y artillería contra zonas residenciales e infraestructuras críticas. Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso anunció que sus sistemas antiaéreos derribaron 51 drones ucranianos en 15 regiones del país y en Crimea entre la medianoche y la mañana del 26 de agosto. Las regiones más afectadas fueron Leningrado, Riazán y Tula. Como medida de seguridad, 8 aeropuertos rusos, incluidos los de San Petersburgo, Volgogrado y Kaliningrado, suspendieron temporalmente sus operaciones, lo que obligó a Aeroflot, la mayor compañía aérea del país, a modificar varios vuelos.
La extorsión en México alcanzó cifras récord en los primeros 7 meses de 2025, con 6.880 víctimas registradas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los meses de enero, febrero y marzo marcaron los niveles más altos en 6 años, donde entre los estados más afectados se encuentran México, Guanajuato y Nuevo León. Estos, junto con Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, representan el 66% de los casos, y ante dicha situación, el gobierno federal lanzó en julio una nueva estrategia nacional contra la extorsión, habilitando el número 089 para denuncias y atención ciudadana. Expertos advierten que la efectividad de esta estrategia depende de combatir primero la corrupción interna, capacitar al personal y adaptar los protocolos según las regiones. Es preciso destacar que este flagelo ha evolucionado de pequeñas bandas a grandes grupos delictivos y se distingue en varios tipos, entre ellos extorsión telefónica, frecuente desde penales, y extorsión presencial, como el cobro de piso, que ocurre fuera de centros de reclusión. La falta de denuncia por miedo y desconfianza sigue siendo un obstáculo clave para frenar este delito, por lo que se invita a la población a contactar a la línea 089 para denunciar su situación. Para terminar, el Consejo de la Judicatura de Ecuador anunció una investigación contra varios jueces que han liberado en 7 ocasiones a Luis Zambrano, alias Matatán, presunto cabecilla de la banda criminal Chone Killers. A pesar de tener un historial delictivo que incluye tentativa de asesinato, robo, tráfico de drogas y asociación ilícita, Zambrano fue nuevamente liberado el lunes tras ser detenido con un arma, municiones y $10,000 en efectivo. La decisión judicial, que solo le impone restricciones migratorias y presentación periódica ante la Fiscalía, ha generado fuertes críticas por parte del ministro del Interior, John Reinberg, quien la calificó como inadmisible y corrupta. La Judicatura advirtió a través de un comunicado que este tipo de decisiones debilitan el trabajo policial y afectan la confianza en el sistema judicial. Chone Killers, inicialmente una banda callejera, ha evolucionado en una estructura criminal de alto perfil declarada como organización terrorista por el gobierno de Daniel Noboa en el marco del conflicto armado interno del país. En este contexto, Reinberg ha prometido exponer públicamente a jueces que favorezcan la liberación de líderes delictivos en un intento por frenar la creciente violencia en el país. El gobierno de Venezuela anunció recientemente el despliegue de 15,000 efectivos en los estados fronterizos de Zulia y Táchira como parte de la creación de la Zona de Paz número 1. Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el operativo busca reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela, combatir grupos delictivos y asegurar la paz. El plan incluye el uso de drones, aviación y patrullaje fluvial. Se espera que las autoridades colombianas colaboren para garantizar la paz en toda la región limítrofe, entendiendo que el jefe de cartera las instó a hacer lo propio y desalojar a quienes quieran radicarse para delinquir en la zona de la frontera. Este anuncio se da en medio de tensiones con Estados Unidos, que ha acusado a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas para traficar cocaína a carteles mexicanos, lo que ha sido negado en los últimos días por el ministro de Defensa Vladimir Padrino. Hay que recalcar también que el presidente Nicolás Maduro ascendió al embajador de su país en Colombia, Carlos Martínez, como general de división en reserva activa, gesto que refuerza el enfoque militar del gobierno en sus asuntos diplomáticos. El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto, en Bolivia, anuló el proceso penal ordinario contra la expresidenta interina Jeanine Áñez por las muertes de civiles en Sencata durante la crisis política de 2019. El órgano judicial ordenó que el caso se tramite como juicio de responsabilidades ante el Poder Legislativo, respondiendo a un recurso presentado por su defensa, que argumenta que los hechos ocurrieron mientras Áñez ejercía funciones presidenciales. El tribunal también dispuso su liberación para que enfrente el proceso en libertad, como establece la ley para altos funcionarios. Para que el juicio avance, la Fiscalía debe presentar una acusación formal ante el Legislativo, que deberá aprobarla por 2/3, y a esto procederá el juicio del Tribunal Supremo de Justicia. Áñez cumple actualmente una condena de 10 años por otro caso relacionado con su llegada al poder y enfrenta al menos 7 procesos adicionales. Recuerde que el caso Sencata acusa a la expresidenta de liderar intervenciones militares que derivaron en la muerte de 10 civiles, tras la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, tras su liberación, esta celebró el fallo como una recuperación de la legalidad en Bolivia. Esto es En el Mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.
Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.